La tabla que heredé parecía un simple pedazo de madera desgastada por el tiempo. Pero desde la primera noche que la usamos, desató una cadena de eventos tan aterradores que mis amigos y yo no hemos podido escapar. Espíritus vengativos, secretos familiares oscuros, y una maldición que amenaza con destruirnos. Lo que empezó como una inocente curiosidad se ha convertido en una lucha desesperada por nuestras vidas. ¿Te atreves a acompañarnos en este viaje al abismo y descubrir la verdad que ha permanecido oculta durante generaciones? Advertencia: lo que estás a punto de leer te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo de los vivos y los muertos. Bienvenido a la historia de la tabla Ouija, donde cada capítulo te llevará más cerca del terror absoluto y de un misterio que te helará la sangre. Me llamo Juan, y siempre he sido escéptico de lo sobrenatural. Nunca creí en fantasmas, ni en espíritus, ni en ninguna de esas historias que contaban mis abuelos. Hasta que una noche, mi vida cambió para siempre. Todo comenzó cuando recibí una herencia inesperada de un tío abuelo del que apenas sabía algo. En su testamento, dejó claro que su bien más preciado debía ser mío, una antigua tabla Ouija. Según decían, había sido utilizada por generaciones en nuestra familia para comunicarse con el más allá. La tabla tenía un aspecto inquietante, con letras y números grabados en madera desgastada y un extraño triángulo de cristal. La herencia incluía una carta. Mi tío abuelo explicaba que la tabla había sido utilizada por mi bisabuela en un pequeño pueblo de España llamado Belchite, famoso por sus ruinas y sus leyendas de almas en pena. Decidí que, por curiosidad, debía probarla. Esa noche, mi escepticismo sería puesto a prueba. Invité a mis amigos más cercanos, Laura y Andrés, a una sesión de Ouija. Nos reunimos en mi casa, una vieja casona en las afueras de Madrid, un lugar perfecto para una noche de misterio. Colocamos la tabla en el centro de la mesa del comedor, apagamos las luces y encendimos unas velas para crear el ambiente adecuado. Nos sentamos alrededor de la mesa y, entre risas nerviosas, colocamos nuestras manos sobre el triángulo. Al principio, no pasó nada. Solo el silencio de la casa y el parpadeo de las velas. Laura, que siempre había sido más sensible a lo paranormal, fue la primera en preguntar: ¿hay alguien aquí con nosotros? El triángulo se movió ligeramente, pero pensamos que era Laura quien lo había movido. Luego se movió de nuevo, más rápido esta vez, señalando las letras. Formó la palabra sí. Nos miramos con incredulidad, pero seguimos adelante. Pregunté quién estaba con nosotros, y el triángulo comenzó a deletrear un nombre: Isabel. Isabel era el nombre de mi bisabuela. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pregunté si era realmente ella, y el triángulo se movió nuevamente hacia el sí. Mis amigos también se pusieron nerviosos, pero decidimos continuar. Isabel nos contó que había un secreto en la familia, algo oscuro y peligroso. Nos reveló que durante la Guerra Civil Española, ella había utilizado la tabla para contactar a mi bisabuelo, quien había fallecido en el conflicto. Sin embargo, algo salió mal. En lugar de contactar a su esposo, abrió una dimensión a algo más siniestro. Desde entonces, la familia había estado maldita, acosada por una presencia oscura. Esa noche, después de la sesión, las cosas comenzaron a ponerse realmente aterradoras. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban y escuchábamos susurros por toda la casa. Sentía que alguien me observaba constantemente. Mis sueños se volvieron pesadillas recurrentes, siempre con la misma figura oscura que no podía distinguir claramente. Laura y Andrés también experimentaron fenómenos extraños en sus casas. Decidimos investigar más sobre Belchite y la historia de mi bisabuela. Descubrimos que Isabel no solo había utilizado la tabla para contactar a su esposo, sino que había intentado cerrar la dimensión que abrió, sin éxito. El pueblo de Belchite estaba lleno de historias sobre apariciones y sucesos inexplicables desde entonces. Sabíamos que teníamos que hacer algo para detener la maldición. Decidimos realizar una última sesión, esta vez en Belchite, donde todo había comenzado. Viajamos al pueblo y nos instalamos en una de las ruinas, un lugar lleno de energía y recuerdos. Con miedo, pero decididos, comenzamos la sesión. Isabel volvió a comunicarse con nosotros. Nos dio instrucciones sobre cómo cerrar la dimensión definitivamente, un ritual que debía realizarse en el mismo lugar donde se abrió.
mientras seguíamos las instrucciones, la presencia oscura se hizo más fuerte. Sentíamos su ira, su desesperación por quedarse en nuestro mundo. Por fin, completamos el ritual. Las velas se apagaron de golpe y un viento frío nos rodeó. Sentimos un alivio inmediato, como si una carga se hubiera levantado de nuestros hombros. Isabel nos dio las gracias y nos aseguró que la maldición había terminado. A pesar de haber realizado el ritual con éxito, las secuelas de nuestros encuentros con lo sobrenatural comenzaron a manifestarse de formas inesperadas. Laura, Andrés y yo comenzamos a experimentar una especie de vacío emocional, una sensación de que algo nos faltaba. Era como si parte de nuestra energía vital hubiera sido drenada durante el enfrentamiento en Belchite. Laura comenzó a tener problemas para dormir, atormentada por sueños en los que veía a Isabel intentando advertirnos de algo. Andrés, por otro lado, se volvió retraído y distante, como si estuviera luchando con sus propios demonios internos. Decidimos buscar ayuda profesional, pero los psicólogos y médicos no encontraban ninguna explicación para nuestras afecciones. Con el tiempo, me di cuenta de que necesitábamos entender mejor lo que realmente había sucedido. Decidí profundizar en la historia de nuestra familia y del pueblo de Belchite. Pasé horas en archivos y bibliotecas, descubriendo que mi bisabuela no era la única en nuestra familia que había tenido experiencias sobrenaturales. Otros miembros de la familia también habían reportado sucesos extraños a lo largo de los años, aunque muchos se habían guardado sus historias por miedo a ser ridiculizados. Además, encontré registros de otros habitantes de Belchite que hablaban de apariciones y presencias oscuras desde mucho antes de la guerra civil. Parecía que el lugar en sí estaba maldito, y nuestra familia había estado atrapada en esa maldición durante generaciones. Una noche, durante una de mis investigaciones, recibí una visita inesperada. Mientras estaba sentado en mi despacho, la luz comenzó a parpadear y sentí una presencia helada detrás de mí. Volteé y vi la figura difusa de Isabel. Esta vez, no estaba sola. A su lado, había otras figuras, personas que no reconocía pero que parecían de diferentes épocas. Isabel me habló sin mover los labios, comunicándose directamente en mi mente. Me explicó que la dimensión que habíamos cerrado no era el único. Había otros lugares y objetos malditos en el mundo, y nuestra familia había sido elegida para protegerlos y asegurarse de que no causaran daño. Isabel me pidió que continuara su trabajo y que ayudara a liberar a las almas atrapadas. Con la revelación de Isabel, entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ahora tenía una misión: encontrar y neutralizar otros portales y objetos malditos. Compartí esta información con Laura y Andrés, quienes, a pesar de sus propias luchas, decidieron unirse a mí. Sabíamos que sería peligroso, pero también sabíamos que teníamos una responsabilidad. Comenzamos a viajar por España y otros países, siguiendo pistas y leyendas, y enfrentándonos a lo desconocido. Cada nuevo descubrimiento nos acercaba más a entender la magnitud del mundo espiritual y a proteger a los vivos de las sombras del pasado. Así, nuestra aventura continuó, siempre con la tabla Ouija de nuestra bisabuela como guía y advertencia de los peligros que acechaban en la oscuridad.